Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, en este conversatorio, vamos a hablar de símbolos de la nación en el arte peruano. Para ello, nos acompañan el día de hoy María Eugenia Illa, Ricardo Kusunoki y Carlos Contreras. Muchas gracias a María Eugenia, Ricardo y Carlos por estar con nosotros. Y antes de pasar a presentarlos, quería contarles un poco de qué es el Proyecto Nación y cuál es la exposición de la que estamos hablando. Esta exposición la pueden ver actualmente en el Museo Central y va a estar hasta fines de enero del 2022. Es la exposición especial que hemos preparado por el Bicentenario, ¿no? Por la conmemoración del inicio del Bicentenario. Sin embargo, quisiera comentarles un poco sobre el Proyecto Nación, que es un programa cultural del Museo Central, el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, a través del cual hemos preparado una serie de actividades educativas, programas públicos, talleres y programas educativos dedicados a reflexionar y pensar alrededor de la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú. Este es el logo del proyecto, lo que están viendo en pantalla, y creamos este logo junto con este nombre asociado a la marca del Museo Central, justamente porque pensamos que este proyecto debía exceder la celebración del Bicentenario a solo al 2021, sino más bien que genere un marco de actuación que nos permita ejecutar programas no solo en el 2021, sino también hasta el 2020. Y este proyecto inicia con la exposición Nación, Imaginar el Perú desde el MUSEM, para el cual invitamos a un grupo de curadores, investigadores, académicos, entre ellos todos los participantes en esta mesa, a pensar el Perú desde las colecciones del MUSEM, partiendo desde las historias que nos cuentan nuestras colecciones, para poder proponer miradas sobre cómo se ha representado el Perú, por otro lado también sobre cuál es el Perú diverso, cómo es este Perú diverso y cómo ha sido representado en las obras de arte, y finalmente un tercer eje de la exposición tiene que ver con cómo imaginar el Perú. ¿Por qué esta parte de imaginar ha sido tan importante? Pues básicamente porque creemos desde el museo que celebrar los 200 años de una vida republicana, ¿no? Digamos, la historia del Perú excede, ¿no? Es una historia milenaria, pero dentro de esta vida republicana, ¿cómo podemos mirar hacia el futuro? Y de qué manera las obras de arte, las piezas que tenemos en la colección del museo, tienen testimonios y tienen lecciones que nos pueden incentivar a pensar y sobre todo a imaginar un futuro común, ¿no? para nuestra comunidad. Dentro de la exposición también vamos a encontrar algunas llamadas, y dentro del proyecto, no solamente a descubrir este patrimonio, estas obras de arte con sus historias, también a observarlas, pero con dos propósitos más: para imaginar, que es lo que venía explicando, y también para invitarnos a crear. Por eso, como parte del proyecto, tendremos talleres y espacios de laboratorio, espacios de creación, para que esta inspiración, esta reflexión académica se vuelque también en propuestas tangibles y creaciones que desde ya están formando parte de la exposición, ¿no? Porque alrededor de la exposición, durante el recorrido, van a encontrar algunas consignas que invitan a dejar alguna opinión o a dejar alguna creación. Pero bueno, entonces les invito a visitar la exposición. Está en el museo,
Jirón Lampa 475 en el Cercado de Lima. Y voy pasando un poco ya al tema que vamos a ver hoy, que es los símbolos, cuáles son aquellos símbolos de la nación representadas en las obras de arte. Esta parte de los símbolos ha sido muy importante, y de hecho cuando visiten la exposición van a encontrar en la sección del Perú representado muchas piezas que nos hablan de cuáles son aquellas imágenes, aquellos símbolos que se deciden desde el inicio de la República podrían representarnos. Para ello, presento a nuestro primer invitado, es Carlos Contreras, quien nos va a hablar de estas representaciones desde piezas numismáticas, por ejemplo, ¿no? Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a leer una presentación tuya, ¿no? Carlos Contreras Carranza es un historiador nacido en Lima, que actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Historia por el Colegio de México, con una tesis sobre crisis y reforma fiscal en el Perú de 1873 a 1915, del Estado rentista al Estado oligárquico. 3 años después, esta tesis se convierte en un libro, La economía pública en el Perú, después del guano y del salitre. Tiene diversas investigaciones que giran en torno a la historia económica y colabora también con los proyectos editoriales que trabaja el Banco Central de Reserva en coedición con el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias, Carlos, y te dejo el micrófono. Gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en el Museo del Banco Central, de forma virtual, como estamos ahora en todos lugares, acompañado de ustedes, a quienes no veo, pero les siento. Y el tema me parece muy atractivo, discutir sobre cómo la nación se ha representado en el arte. En fin, es todo un desafío para mí. Yo no soy historiador del arte, como han podido ver por la reseña que ha hecho de mi trayectoria Pilar. Me dedico más bien a la historia económica y social. Pero he seguido con mucho interés los temas de la cultura y del arte, desde luego. Entonces, siendo el Perú un país muy diverso, no es fácil definir qué lo representa, o sea, qué representa la nación peruana. Somos diversos en territorios, en climas, en culturas, desde luego, y por eso es que es corriente que ocurran discusiones sobre qué nos define como nación. Por ejemplo, en muchos países la lengua es definitoria de la nación. Entonces, para un francés, pues la lengua francesa, como para un alemán o para un italiano, sus lenguas nativas, que son lenguas nacionales. Pero en el Perú tenemos como lengua oficial el castellano, que fue una lengua impuesta durante un orden imperial. Tenemos una lengua anterior, una lengua indígena, la lengua quechua, que nos define lingüísticamente hablando, el castellano o el quechua. Y hace poco hemos visto cómo en escena política esto creaba conflictos. ¿En qué idioma debemos hablar en circunstancias oficiales? Les pongo como ejemplo esto para que vean cómo en muchos terrenos definir lo nacional puede no ser tan sencillo, debido a nuestra propia diversidad. Claro, de ella podemos hacer el elogio y decir, tenemos una riqueza cultural porque somos muy diversos, pero también puede crear conflictos, como les estaba señalando. De hecho, hay ciertos símbolos nacionales
que son oficiales, es decir, que el Estado los ha elegido, los ha difundido y se han convertido en símbolos oficiales. Es lo que aprendemos en la escuela. Por ejemplo, el escudo nacional, el himno nacional, la bandera. También hay una historia que podríamos llamar que es oficial, y entonces cuenta la historia, podríamos llamar estándar, o que consideramos verdadera, digamos, validada por el Estado. Y en ese sentido tenemos la historia que se cuenta en las calles y en los museos estatales. Se supone que plasman la historia oficial. De manera que yo voy por la calle y me encuentro con una estatua a Miguel Grau, o a Bolognesi, o a Tupac Amaru. Voy a un museo y me encuentro también con pinturas donde están representados Simón Bolívar o José de San Martín o Hipólito Unanue, en fin. Esto es parte, digamos, de los símbolos oficiales. Pero también hay símbolos nacionales que crea la propia población. Y esto es interesante de ver cómo la sociedad crea sus propios símbolos. Alguna vez llegan a ser oficiales, ¿no? Y en otros casos se mantienen como símbolos, no sé si llamarles informales o símbolos populares. Podríamos hacer una especie de encuesta, ¿no? Y preguntarle a la gente qué piensa que define a la nación peruana. Y de pronto nos dicen una canción, ¿no? Por ejemplo, puede ser un guayno, un vals criollo, una cumbia, puede ser un cantante, puede ser una costumbre, puede ser un plato de comida que defina a la nación, un baile, ¿no? La marinera, en fin. Y también hay héroes, por cierto, que no son oficiales, pero que la gente lleva en su corazón o en su cabeza como símbolos de lo nacional. Sarita Colonia, por ejemplo, podría ser un personaje de la cultura popular, no la han beatificado todavía, creo, pero tiene sus seguidores, hay mucho culto. San Martín de Porres es otro símbolo nacional, por ejemplo. Y entre cultura oficial, símbolos oficiales y estos símbolos que crea la cultura popular, hay una tensión y también hay una conciliación, digamos que ahí hay un juego interesante de seguir. En todo caso, los símbolos oficiales, nacionales, se han representado, aparte de las plazas, monumentos, en las monedas. Y precisamente de esto les quiero hablar aprovechando las imágenes que tenemos acá. Las monedas han sido un soporte físico para difundir símbolos que el Estado quería dar a conocer. Esto no comenzó solo con la independencia. Las monedas existen pues hace 2000 años, ¿no? Tienen una larga historia. Y durante ese tiempo anterior al de las repúblicas, lo que hacían los gobernantes era aprovechar la moneda para difundir su rostro, por ejemplo, su imagen, y el escudo de su familia, que hacía las veces de escudo nacional, cuando no había naciones todavía. Entonces, las monedas de la época del virreinato en el Perú tenían, por ejemplo, una cara, el busto del rey, que podía ser Felipe II, Carlos III, etc. Y en el otro lado, el escudo de Castilla, el reino de donde era el rey. Cuando se proclama la independencia, surgió cierta polémica acerca de cómo debíamos ahora representar la nueva realidad política que era el Perú en la moneda. Naturalmente ya no debía estar el rey de España, ni el escudo de Castilla. Entonces, ¿qué pondríamos en su lugar?
Para el caso del escudo fue más sencillo, ¿no? En vez del escudo de Castilla, pues tendríamos que poner un escudo que representase al Perú. En la moneda que tienen ustedes en la parte superior está el primer escudo peruano, que fue el escudo que diseñó San Martín, o en todo caso bajo la gestión de San Martín, en la época del protectorado. Y pueden ver ustedes que se trata de un paisaje visto desde el mar, es decir, el Perú visto desde el mar, como se llegaba al Perú en esos tiempos. No había pues aviones, ni camiones, ni automóviles, entonces uno llegaba al Perú por barco normalmente, sobre todo si venía de un lugar lejano. Entonces lo que veías era la cordillera, ¿no? Veías, claro, naturalmente la playa, al fondo la cordillera, que es como está pintado el Perú en ese escudo que ustedes pueden ver en la moneda superior izquierda. Y detrás de la cordillera se ve emergiendo un sol radiante. Esa fue digamos, la primera representación del Perú. El escudo está flanqueado por un cóndor y una llama, y detrás hay un árbol de plátano, que probablemente era un árbol muy común en toda la costa peruana en ese entonces, sobre todo en la costa norte, ¿no? Bueno, este escudo tuvo corta vida porque cuando llegó Simón Bolívar lo reemplazó por el escudo actual, que tiene los tres campos con la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia de metales, de las que les va a hablar Ricardo posteriormente. En la otra cara de la moneda era más complicado ver qué se podía. Como les dije, el busto del rey ya no podía ser, pero tampoco era, digamos, políticamente correcto decir, bueno, vamos a poner a San Martín, ¿no? Porque justamente la idea era que habíamos terminado con un tipo de gobierno llamado monarquía, en la cual la nación quedaba representada en una persona, que era el monarca. La idea, el protagonismo había pasado ahora, esta era la nueva idea, ¿no? Que el protagonismo pasara a la población, al pueblo. Entonces, lo que se hizo fue poner una representación como la que ustedes ven a la derecha, en la moneda superior a la derecha. Una representación alegórica, no sé si la palabra es la correcta, en la cual hay una columna, así estilo dórico, ¿no? Esas columnas de la antigüedad, flanqueada por dos mujeres, que eran como sacerdotisas, mujeres consagradas al culto, le llamaban vestales, y vestidas así con trajes como de la época romana. Una sostiene una espada y representa, digamos, a la virtud, y la otra una rama de laurel, me parece, ¿no? Entonces representaba algo así como la virtud, la justicia, la paz. Esta era la idea, digamos, por la virtud y la justicia, dice la moneda, ¿no? Y en el otro lado, el Perú libre. También ha ocurrido que en las monedas ya de otras épocas la simbología ha ido cambiando. Esto ha ocurrido naturalmente. Por ejemplo, la representación de la patria fue cambiada luego por la figura de una mujer o de pie o sentada, siempre la idea de la vestal, con muchos símbolos de la Revolución Francesa, porque la cultura política moderna, republicana, que trajo al Perú la revolución de independencia, las ideas de autogobierno, vinieron, ya saben ustedes, de la mano de muchos revolucionarios franceses y también sus intérpretes españoles o norteamericanos. Entonces, de esto quedó la herencia de muchos símbolos que se representaban en las monedas en el siglo XIX. Este símbolo de la República como una dama sosteniendo un escudo y con la otra mano una lanza coronada por un gorro frigio. Ya les digo, son los símbolos revolucionarios de estas revoluciones de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y en el siglo XX, esta simbología va a ir cambiando
y apareció la nostalgia de lo inca. Entonces, en las monedas de finales del siglo XIX tenemos la libra peruana, esta moneda que está abajo a la derecha, que representa al Inca Manco Cápac. Y era una moneda de oro. Cuando abandonamos el sol y adoptamos el patrón oro, entonces la nueva moneda era la libra peruana. Y ahí estaba el Inca Manco Cápac de Brasil. Así como antes habíamos tenido a los monarcas españoles, ahora teníamos a un monarca inca. Esta figura de lo inca se ha conservado también en algunos billetes que se han impreso en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado salió un billete de 5 soles con el Inca Pachacútec. Y otros símbolos indígenas o mestizos que hemos tenido es la figura de Túpac Amaru II, el líder rebelde que en 1780 dirigió una gran rebelión contra el poder español. La revolución militar eligió casi como un símbolo propio la figura de Túpac Amaru. Aquí lo tenemos en el billete de 50 soles y también en la moneda de 10 soles. Representar a Túpac Amaru ha sido también un, digamos, motivo de polémica, porque no había fotografía en su época, no había una pintura, digamos, hecha hacia cuerpo presente. Entonces, la imaginación ha jugado su papel. Y en la época del gobierno militar se le colocó este sombrero, que fue polémico porque uno decía, él es un líder indígena, ¿cómo le van a poner un sombrero europeo? Porque tener un sombrero español, ¿no? Pero lo cierto es que Túpac Amaru, aunque era un cacique indígena, un curaca, vestía como español, cosa que era muy común en aquella época. La nobleza indígena llevaba ciertos símbolos indígenas, pero también usaba caballos, usaba sombreros y ropa hispana, y hablaba el castellano, tanto como el quechua, eran bilingües en ese sentido. Bueno, ha habido otros héroes que también se han representado en las monedas y que representan, podríamos llamar, el lado criollo de la nación. Por ejemplo, Miguel Grau ha estado en monedas. En la moneda de un inti estaba Miguel Grau. Lástima que el inti tuvo corta vida y entonces no hemos gozado de su figura mucho. Pero las personas mayores de 50 años recordarán seguramente los billetes de la época del gobierno militar, y también de los años 80, ¿no? En que estuvieron muchos héroes nacionales, sobre todo héroes militares, los héroes de la guerra con Chile, por ejemplo, aparte de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres. Y también hemos tenido a otro tipo de personajes ya más vinculados a la cultura, ¿no? Como Hipólito Unanue, por ejemplo, Antonio Raimondi, que estuvieron en los últimos billetes de intis que tuvimos. Bueno, voy cerrando mi presentación, que creo que me he extendido un poco más de la cuenta, señalándoles que en las monedas de las emisiones actuales, el Banco Central ha querido rescatar símbolos diversos de la riqueza cultural del Perú, de una colección llamada Orgullo y Riqueza del Perú. Y en estas monedas ustedes podrán ver el templo inca de Huaytará, por ejemplo, la piedra de Sayhuite o el convento de Santa Catalina, la catedral de Lima. O sea, hay tantos símbolos prehispánicos de la cultura indígena como símbolos de la época colonial, como también de la época republicana. Y, por ejemplo, aparece el arco de Tacna, ¿no? Que es del siglo XX. De manera que se trata de difundir entre todos los peruanos símbolos de diversos lugares del Perú. Con esto cierro mi presentación, Pilar, y luego entablaremos pues, un diálogo con los demás panelistas. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Carlos, a ti por tan interesante repaso, por diversas imágenes que nos hablan justamente de cómo se buscó una representación visual
de lo que es el Perú y la nación en el contexto del inicio de la República, ¿no? Vamos a dar pase ahora a Ricardo Kusunoki, quien nos acompaña y va a abordar también estos temas desde la perspectiva de la historia del arte, analizando no solo algunas imágenes de símbolos nacionales, sino también otras obras de arte que pretenden representar lo que es el Perú. Ricardo Kusunoki, muchas gracias por estar con nosotros. Él es historiador de arte, egresado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es curador de arte colonial y republicano del Museo de Arte de Lima, donde intervino en la renovación del guión museográfico de las salas permanentes, así como diversos proyectos de exposiciones temporales y proyectos editoriales. Tiene la certeza de que los museos pueden acercarse más al público, por eso piensa en formas didácticas y novedosas de mostrar las colecciones de arte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también por colaborar con la exposición y con esta presentación. Muchas gracias. Y gracias, Pilar, y gracias al MUSEM por la oportunidad de poder haber colaborado en este proyecto tan interesante. Yo creo que una de las ideas principales al momento de pensar en cómo se representa la nación es tener en cuenta que la nación, tal y como la entendemos, es un concepto relativamente moderno. Cuando uno lee la palabra nación en documentación del siglo XVIII, del siglo XVII, no se está hablando exactamente de lo que nosotros entendemos por nación. En aquellas épocas, el Perú era parte de un gran imperio, de la monarquía española, que era precisamente por su extensión y por su amplitud, y como todo imperio, era un conjunto de muy diverso de poblaciones, de pueblos con distintos idiomas, porque consideremos, por ejemplo, que en el siglo XVII Flandes, algunas zonas de Italia, o en el XVI, lo que ahora es Alemania, eran parte del Imperio Español. Entonces, los imperios son así, son comunidades muy amplias, muy diversas, en las que la manera de cómo uno se imagina ser parte de ese imperio es completamente distinta a como nos imaginamos ahora como somos parte de una nación. Y el gran problema es precisamente cuando el Perú deja de ser parte de ese imperio. Los imperios, por lo general, están vinculados fuertemente a la figura de un monarca, ¿no? O de un emperador. Y de manera que hay una idea del rey o del emperador como una persona que ejerce el poder por derecho divino. Esta concepción providencial del poder va a sufrir una serie de quiebres, ¿no? Entre el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en todo el área del Imperio Español, bueno, en todo el mundo, pero hablando específicamente en el caso del Imperio Español, un momento importante va a ser de quiebre va a ser la invasión napoleónica a España, la prisión de Fernando VII, que por eso fue llamado el deseado por todos sus vasallos o sus súbditos, porque era un monarca ausente. Y ante la ausencia del monarca, ¿cómo reconstruir, cómo pensar en cohesionar nuevamente a la sociedad, a esta sociedad tan diversa? Y precisamente una primera manera de entender de manera moderna la idea de esta gran comunidad es cuando se idea y se promulga la Constitución Española como aquello que organiza y cohesiona al gran imperio español que se define en esta Constitución como una nación. En cierta medida en ausencia del monarca, ¿no? Que el monarca ya quedaba supeditado a esta idea de la Constitución como el gran texto que nuclea y cohesiona la nación. Pero al romper con el Imperio Español, queda nuevamente la Constitución, al retorno de Fernando VII, la Constitución es derogada, hay un
retorno al absolutismo. Y precisamente cuando llega el momento de la independencia, nos encontramos nuevamente con esa interrogante: ¿cómo pensamos esta nueva comunidad, ¿no? Que ahora es una comunidad bastante más acotada, pero que no deja de ser diversa al mismo tiempo, ¿no? Como lo es hoy aún. ¿Cómo pensamos esa comunidad? Y cómo la simbolizamos, porque no solo es pensarla en términos textuales, no en términos de leyes, de una constitución, sino también es cómo pensarla en términos visuales, ¿no? Porque los términos visuales son los que de alguna manera van a generar más empatía y van a generar más lazos afectivos en la vida cotidiana. Y en ese sentido, en ese marco se encuentra la creación de los símbolos, de los primeros símbolos nacionales, que son los que vamos a seguir usando hasta ahora, ¿no? Que van a seguir vigentes hasta hoy. El escudo nacional, por ejemplo, se crea en 1825, y en ese momento quienes crearon el escudo nacional precisamente tenían que tener en cuenta cómo imaginar visualmente esta nueva comunidad, ¿no? Esa comunidad que no había existido antes. Y eso hay que tenerlo también muy claro, ¿no? Porque aun cuando el precedente inmediato del Perú como país independiente es el virreinato peruano, no son exactamente lo mismo, son dos cosas muy distintas, desde la base, cómo se piensan, cómo están estructurada la idea de cómo se organiza la sociedad. Son cosas muy distintas, y entonces hay que crear símbolos nuevos para algo tan nuevo como es la nación. Y se crea el escudo nacional, bueno, se crea en 1825, el que está vigente aún. Hay un texto muy bonito de Natalia Macluf acerca de la creación del escudo y de cuáles son los símbolos por los que se opta en 1825 para poder representar la nación, ¿no? Y la idea es interesante porque frente a esta comunidad que es muy diversa, es decir, tenemos a un nuevo país, a un nuevo estado, con muchas lenguas, con muchas sociedades en realidad, con distintas formas culturales cohabitando de forma paralela o incluso de interacción. ¿Cómo simbolizas la idea de una comunidad? Y ante esa interrogante, en algún momento se pensó en las imágenes que pudieran aludir al Imperio Inca, por ejemplo, ¿no? Como el precedente de un Estado independiente, ¿no? Pensar al Imperio Inca como una suerte de antepasado del nuevo Estado, ¿no? De antecesor de una... que existía una suerte de línea de continuidad que había sido cortada por la conquista. Pero claro, los símbolos incas también remitían a una idea de etnicidad, ¿no? De una población indígena, ¿no? Y de alguna manera eran un poco complejos de usar. Se habían usado mucho en toda la época de la independencia, como parte de esta retórica anti-española. Habían aparecido imágenes de los incas, en Lima, en el Cusco, Atahualpa o Huayna Cápac agradeciendo a Bolívar por la liberación de su pueblo. Este tipo de imágenes había estado muy vigente en las primeras décadas de la independencia, desde el inicio de la independencia en realidad. Y de hecho los símbolos que había promovido San Martín tenían el sol, ¿no? Que era una alusión evidente al pasado prehispánico, al pasado inca. Pero al final se opta por esta solución, que es una solución bastante más realista, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con imágenes que aluden a, no exactamente a la geografía, sino al medio natural peruano, ¿no? Es decir, la vicuña como la expresión del reino animal, el árbol de la quina como la expresión del reino vegetal, y la cornucopia, que es la alusión a las riquezas minerales del Perú. Que son además tres elementos que eran muy importantes dentro del comercio internacional para el país.
tanto, por ejemplo, los metales preciosos, ¿no? Que habían dado la fama global al Perú, como el árbol de la quina o la lana de la vicuña como productos que podían generar una dinámica comercial importante. Pero al mismo tiempo, la elección de estos símbolos estos elementos no era solamente en un sentido económico. Incluso desde inicios de la construcción de la sociedad colonial, siempre había existido una necesidad de defenderse de parte de los españoles nacidos en el Perú, acerca de cuál era el influjo que tenían el medio natural, la geografía, en América, ¿no? Es decir, se había establecido una especie de justificación supuestamente lógica, que lo que decía era que el medio natural americano hacía que tanto los animales, todos los seres vivos, fueran inferiores en calidad a los nacidos en Europa. Y de alguna manera desde comienzos del siglo XVII, cuando comienzan a formularse las grandes crónicas criollas, conventuales, hay una necesidad de defender al medio americano, a las sociedades locales, y se defiende, se utiliza, por ejemplo, como argumentación para poder señalar las excelencias y las bondades del medio climático, del clima o de la geografía local, el hecho de que se produzca tantos metales preciosos, ¿no? Entonces, la plata, el oro, no son solamente allí símbolos económicos, sino también son usados como demostración de que la geografía, en realidad, es incluso más favorable que la europea. Es este un poco el sentido que tuvo el escudo en aquel momento, pero sabemos también que las imágenes tienen una vida propia y que generan sus propias dinámicas, que no necesariamente están relacionadas con el sentido que les dio el origen. La siguiente imagen, por favor. Y aquí hay una linda expresión de aquello, ¿no? Que el escudo se ha convertido, aún hoy, sigue siendo una imagen frecuente en todo tipo de objetos, objetos de la vida cotidiana también, ¿no? Estos son prendedores cuya procedencia exacta es muy difícil de definir. Son versiones en bronce de piezas que también se elaboran en plata. Se utiliza un término un tanto curioso para denominarlas, que son joyas de cobre, pero son piezas hechas artesanalmente en el interior del país, y aquí podemos ver el impacto del escudo, ¿no? El escudo es utilizado allí como un elemento de identificación. Y de hecho, de alguna forma también la lógica que dio sentido al escudo, esta idea de una comunidad fundamentada en la pertenencia a un mismo lugar, ¿no? A un mismo territorio, por muy amplio que sea, es un sentido de comunidad bastante más abierto que la lógica que ha dado sentido a la idea de nación en los estados modernos, ¿no? La idea del uso de una sola lengua, la idea de una comunidad étnica homogénea, que de alguna forma, si uno se pone a pensar en lo que pasó en Europa entre los siglos XIX y el XX, esta idea de comunidad homogénea, lingüística, étnica y culturalmente hablando, ha sido definida por medio de procesos sumamente violentos. La siguiente, por favor. Pero claro, lo que ocurre durante el siglo XX es que dentro de un horizonte nacionalista muy amplio, que no solamente abarca el Perú, sino es un horizonte internacional, hay una necesidad de redefinir cuáles son los símbolos de la nación, y estamos hablando ya y sí de una idea de nación que está bastante más cercana a lo que pensamos usualmente cómo es una nación, ¿no? La idea de una comunidad homogénea étnicamente hablando y culturalmente hablando. Y de alguna manera, bueno, ese ideal
que las élites o locales podían ver expresado en las grandes naciones europeas como Francia o Alemania, por ejemplo, contrastaba mucho con lo que ocurría, que es, estamos hablando de sociedades muy diversas. Y entonces surge este interés por, en primer lugar, por cómo definir la nación de manera cultural, ¿no? En un inicio, lo que ocurría, lo que se pensó en un inicio a comienzos del siglo XX, con figuras como Teófilo Castillo, o incluso la década de los 20, con el primer indigenismo, es pensar la nación como una especie de binomio complementario que tiene que ver con lo indígena y lo español. Y eso estaba claramente, digamos, de alguna manera también ha funcionado, funcionó así antes, y tenía que ver con binomios tan potentes al momento de pensarlos ahora como Lima y Cusco, por ejemplo. La idea de esta coexistencia de dos grupos étnicos que en su conjunto definen al país. Sabogal, por ejemplo, trabajó en esa línea en sus primeros cuadros. Esta es una imagen de Amancáes, es una festividad, la gran festividad popular limeña, que tenía que ver también con una expresión de cultura popular. Y lo que vemos aquí es precisamente esta diversidad de personas, pero en la que hay un predominio claro de la matriz criolla, ¿no? Hay mujeres afroperuanas, y sobre todo está no solo la capilla de Amancáes, que se ve a la mano izquierda, que tiene la portada pintada en azul, sino también el perfil de Lima claramente definido que caracteriza a todo el grupo, ¿no? Es las torres coloniales, la idea de Lima como la ciudad colonial, la ciudad criolla colonial. Y por el otro lado está este cuadro de Camilo Blas, que es Fiesta Serrana, o Juerga Serrana. Blas venía del norte, él era cajamarquino, había estudiado también en Trujillo. Cuando llega a Lima se inscribe en la Escuela Nacional de Bellas Artes y entra en contacto con José Sabogal, que va a ser quien va a definir de manera muy marcada la carrera de Blas, ¿no? De hecho, ambos viajaron juntos por la Sierra Sur entre 1925 y 1924 como alumno y discípulo, y la idea de ambos era poder captar distintas imágenes del interior andino, sobre todo de comunidades campesinas, en las que podía pensarse, por ejemplo, en una idea de una cultura indígena conservada con mayor pureza, y que tenía que ver con esta reivindicación del indígena como el otro gran elemento de la identidad nacional. Y Blas hace una serie de apuntes, una enorme cantidad de apuntes en la década de 1920, que va a seguir utilizando para sus distintos trabajos a lo largo de su carrera. Esta obra, por ejemplo, está basada en un apunte de 1924 que se conserva en el Museo de Arte de Lima. Blas la reedita en un momento ya en el que el indigenismo ha adquirido un sentido distinto, en el que la idea de lo mestizo también es algo, frente a la visión dicotómica del país que contrapone lo indígena y lo criollo o lo español, surge esta idea de un punto medio que concilia ambas polaridades, ¿no? Que, digamos, la nación se define como una especie de gradación de tonos en la que el mestizaje está en el centro, ¿no? Y a un lado está lo indígena y al otro lo español. De alguna manera hay una posibilidad de crear esta idea, en algunos casos esta ficción, de una comunidad homogéneamente hablando, homogénea culturalmente hablando.
Y bueno, Blas produce esta obra que es sumamente interesante porque no solo por la complejidad de la composición, sino también porque de alguna manera también muestra esta ambivalencia que tienen las imágenes indigenistas, ¿no? Es una imagen que tiene que ver con este afán por reivindicar al indígena, pero al mismo tiempo Blas también está ensayando ahí una idea de un estilo moderno, de una estilización moderna, en los trazos, el dibujo tan marcado, la deformación que tienen las figuras, el paisaje, la manera sintética como trata los rostros, pero al mismo tiempo, si uno se fija bien en los rostros, terminan convirtiéndose en algo así como una caricatura. El afán por hacer que queden claramente definidos quede claramente definida la identidad étnica de los personajes, enfatizando los rasgos indígenas, de alguna manera termina convirtiendo a los rostros en una suerte de caricaturas. Y bueno, mi tiempo ya se acabó, pero nada, creo que pocas colecciones como las del Musen permiten establecer pensar en conceptos como el de nación, ¿no? Y ahí sí creo que es clave pensar a la nación como un concepto que ha cambiado siempre, que no ha sido siempre el mismo, porque hacerlo de esa forma lo que te permite es tener la conciencia de que tenemos el poder de cambiar este concepto y de adecuarlo a un ideal de sociedad mucho más igualitario y justo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación y por este recuento. Creo que es importante mencionar también que la colección del Museo Central ha permitido quizás tener esta mirada, iba a decir más amplia, pero en realidad también la colección misma limita el poder representar, ¿no? Las diferentes expresiones artísticas del Perú no pueden caber en un solo museo, no es el propósito necesariamente, no lo quisimos hacer así en la exposición porque sabíamos que no se puede abarcar todo, ¿no? En una sola exposición. Sin embargo, sí está este interés de poder mostrar imágenes que sean una muestra de esta diversidad, y con lo que nos has presentado hemos visto también cómo se pensó el Perú en un momento, en una época determinada, y específicamente con el movimiento indigenista, ¿no? Otros temas, y me olvidé de decirlo en la presentación inicial, pero también colaboraron en la exposición como curadores Hugo Iquejara, quien es arqueólogo, que ha traído un componente del Perú precolombino en esta construcción del imaginario de lo que es la nación peruana, y Gabriela Germaná, que también ha incluido piezas de arte contemporáneo de diferentes regiones del país para ayudar también a construir esta visión de el Perú representado y el Perú diverso. Ellos nos acompañarán en otros conversatorios que tendremos a lo largo del mes. Bueno, y ahora quiero presentar a María Eugenia Illa, quien ha sido también curadora de la exposición, está colaborando con nosotros, y muchas gracias por estar con nosotros hoy, María Eugenia. Viene ya el catálogo, ¿no? Que es la segunda parte de este proyecto. Y bueno, María Eugenia, te voy a presentar, ¿no? María Eugenia es historiadora de arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en museología por la Universidad Ricardo Palma y candidata a doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de la maestría en arte con mención en arte latinoamericano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la maestría en museología de la Universidad Ricardo Palma. Tiene experiencia en curaduría, investigación y divulgación del patrimonio cultural, material e inmaterial desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha enfocado su interés en el estudio del Museo Nacional Peruano, el coleccionismo, las artes tradicionales y el arte indígena contemporáneo,
temas a los que ha dedicado diversos artículos. Muchas gracias, María Eugenia, y te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Pilar. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas, principalmente al equipo del MUSEN que ha hecho posible esta muestra. Creo que nos permite a todos poder generar una serie de diálogos en torno al tema que hoy sobre todo nos convoca, que es el tema de nación, ¿no? Lo complejo que suele ser hablar de un solo concepto que abarca una infinidad de sociedades que en los últimos años han sido más visibilizadas, ¿no? Y quizá parto siguiendo lo que Ricardo dijo. La idea de nación, por supuesto, es una construcción que sigue, que está en constante revisión. Y precisamente ahora que estamos en este contexto, este gran contexto del Bicentenario, cuya celebración nos ha invitado a todos a repensar muchos temas que además también han sido pensados antes, pero claro que desde nuestra perspectiva, la perspectiva de las generaciones y además las agendas actuales, hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, el tema que me toca presentar a mí quizá no hubiera estado antes visibilizado en una muestra que hablara de la nación o que pretendiera representarla. Y eso es algo importante y algo valioso que habla de que algunas cosas se han revisado críticamente. Y obviamente también nos habla de las ausencias. Eso es algo que vamos a ir viendo un poco en función de las piezas seleccionadas. El tema de la representación de los símbolos en este tipo de piezas, por ejemplo, esta esclavina en la zona central, en la que vemos en primer plano a San Martín con el pabellón, nos deja bastante clara la idea de cómo estos símbolos han tenido no solamente un impacto, sino que se han insertado en las memorias locales. Y lo más interesante es ver que esto no genera conflicto con las propias identidades locales, es decir, estos pueblos, estas poblaciones que están en esta dinámica entre lo rural y lo urbano de estas sociedades, incorporan estos elementos que de algún modo representan este vínculo más amplio con esta idea imaginada. Desde luego que los portadores de estos trajes suelen ser los que de algún modo ocupan un lugar jerárquico importante dentro de esta comunidad, una comunidad rural o campesina, una comunidad que está en una zona no, digamos, no en el centro del poder, tiene una diversidad de maneras de constituirse. Y en este caso, la región del Valle del Mantaro es una de las más, en donde la fiesta, la música, las danzas tienen una importancia fundamental en la consolidación de las sociedades, de las alianzas políticas, de las actividades económicas, y debido a ello es que hasta la actualidad este tipo de piezas, de esclavinas, se convierten como una suerte de pulso de la historia y de los temas que están presentes en los imaginarios. Eso es algo que es muy singular y que nos habla y nos permite repensar cómo las memorias son apropiadas, cómo además conviven con distintas temporalidades, ¿no? Porque estamos hablando de piezas del siglo XX que están aludiendo a un tema del pasado, un tema histórico. Cómo esas memorias entran en una negociación con las memorias locales, no necesariamente están en conflicto. Lo mismo podemos ver en el traje militar, este traje de gala, donde vemos ricamente bordado también el escudo nacional, un elemento que ha sido muy difundido como parte de una también
política nacional, desde luego, estaba presente en todos los ámbitos públicos, y las sociedades rurales, en muchos casos, pues no eran ajenas a estas dinámicas. Eso nos permite también pensar o repensar algo que casi siempre lo tomamos como un lugar común, ¿no? Que hay una... que no están engarzadas al sistema económico, digamos, nacional, y eso es algo que creo que las últimas investigaciones dejan bastante claro, de que ninguna de las sociedades, no solamente rurales, sino de las regiones diversas del país, ha estado desvinculada de toda la estructura. Quizá una lectura más amplia de la historia nos permite entenderlo, y en esos últimos años, precisamente a partir de estas miradas, esas historias regionales, tenemos bastante claro cuál es el papel de las comunidades campesinas en la construcción de la nación y en la construcción de las memorias, ¿no? Y cómo hay una serie de elementos que ellos o estas sociedades, sobre todo hace varios años, tenían como elementos de representación, y cómo son incorporados pues estos símbolos, ¿no? Lo interesante es que para nosotros, desde la historia del arte, también podemos ver en estos objetos que conviven distintas técnicas, distintas tecnologías, por decirlo de algún modo, que nos permiten entender estas también condiciones que se dan en estos contextos rurales. Entonces, pensar en los símbolos y pensar en su resignificación en estos contextos, en realidad es muy útil y enriquece la necesidad pues de problematizar más cuál es el espacio que tienen, cómo estas sociedades construyen sus imaginarios, qué temas, además de los que nosotros conocemos, que son esos imaginarios, digamos, oficiales, están y qué representan. Esos son temas pendientes para los investigadores y para toda la ciudadanía, que creo que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Me gustaría pasar, por favor, muchas gracias. Igualmente, como la pieza anterior, las piezas anteriores, estas piezas que vemos acá, en particular el bastón de Sarwa, que no vemos en esta foto, pero que tiene representado el escudo patrio, nos invita a entender cómo en contextos como en el pueblo de Sarwa, Ayacucho, esta comunidad campesina, básicamente, que además tiene una tradición artística importante, que en los últimos años ha tenido una larga presencia en la ciudad, en Lima, y que se ha reconfigurado, ¿no? Hay trabajos diversos al respecto. Gabriela Germaná, una de las curadoras de esta muestra, tiene una tesis dedicada a este proceso. Lo importante es ver cómo se dan estas convivencias, no hay este divorcio entre lo nacional y entre las identidades locales, ¿no? Y sobre todo en este barallo que alude a la forma de organización de esta comunidad, a las distintas, los distintos ayos que sostienen en la comunidad, que nos habla de una estructura que de algún modo ha reconfigurado o ha mantenido algunas estructuras antiguas, ¿no? Además, el bastón, como la tabla, tiene una descripción bastante detallada de una serie de elementos que algunos investigadores incluso las han vinculado con las clínicas de Guamán Poma, ¿no? Me refiero a Porras, que Macera recoge en sus textos, y eso es bastante relevante, pensar en cómo estos elementos simbólicos, estos barayok, tienen esta versatilidad desde el punto de vista de la representación, ¿no? Porque en ellos confluyen estos distintos imaginarios. Entonces, una vez más, y claro, no podemos dejar de mencionar que estamos hablando de una colección
conformada por el doctor Pablo Macera, ese historiador tan crítico, tan agudo en su lectura de la sociedad, que es importante, sobre todo en estos momentos, y que sin duda deja mucho, ¿no?, a los investigadores, ha dejado muchas interrogantes, muchas tareas por cumplir. Y más allá de los símbolos, ¿no? Sabemos que los símbolos nacionales, estas construcciones que representan un momento puntual de la historia y un grupo social determinado, en nuestro caso, en el Perú, bueno, una élite criolla, que en su momento no tenía la amplitud de ver el panorama más amplio de lo que la nación en realidad, entre comillas, tenía, ¿no? Uno de los problemas más importantes, o de repente uno de los desafíos más importantes de un país como el nuestro, es el multilingüismo. Cómo hacer coincidir esta gran idea homogeneizadora de nación con una diversidad en la que no solamente está lo andino, está lo afro, está lo amazónico, es decir, hay una serie de identidades diversas que generan un conflicto muy fuerte cuando pensamos o queremos construir la idea de nación desde un solo ángulo, desde una sola lectura, ¿no? O desde un solo punto de referencia, desde un solo lugar de enunciación. Y eso es algo que nosotros tenemos como tarea pendiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensamos en cómo las sociedades indígenas de la Amazonía han tenido, o las sociedades afroperuanas, por ejemplo, que no están presentes acá, pero obviamente son importantes mencionarlas en este contexto de repensar una nación plural. No podemos dejar de recordar este ensayo de Flores Galindo, ¿no?, de la República sin ciudadanos, ¿no? Cómo esta idea de nación de algún modo dejó fuera a estas sociedades, ¿no? Los dejó, no reconoció en muchos casos sus conocimientos, no tenía la capacidad de sus lenguas, sus saberes, sus epistemes, como decimos ahora, y eso es algo que en este tiempo pues es valioso tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estas dos piezas que vemos acá, esta Kushma Ashánica, que es del pueblo indígena más numeroso del país, de la Amazonía Central, ¿no? Y este chitonte Shipibo-Conibo son dos de los pueblos más representativos de nuestro país, que incluso en la actualidad pues definen la idea de nación hacia afuera, ¿no? Nos han representado los artistas en diversas oportunidades, y eso es importante porque significa que esta construcción de nación, de este gran concepto, pues cada vez está siendo abonado por distintos pueblos y distintas miradas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Muy interesante todo lo que nos comentas, y además nos permites volver a dar una mirada a las piezas que forman parte de la exposición. En este momento, no más que hacer algún comentario, quería más bien preguntar si es que tienen alguna pregunta, o abrir el chat para preguntas para quienes nos están escuchando. Si es que tienen algún comentario o duda, por favor, es el momento de realizarlo. Y también María Eugenia, Ricardo y Carlos, si gustan, pueden prender sus cámaras, que ya dejamos de compartir. Y pueden también, si tienen algún comentario sobre lo que han mencionado los demás curadores de la exposición, también pues encantados de escuchar sus opiniones. Solo quiero leer un comentario que tenemos en Facebook,
Carlos, creo que va un poco para tu intervención. Jonathan Moscoso nos dice, fue durante el gobierno de Belaúnde Terry la primera emisión de 1968 y luego continuada la emisión por el gobierno de Velasco de billetes de Túpac Amaru con un sombrero. Ese es un comentario. Bueno, interesante la precisión de Jonathan. En verdad, la figura de Túpac Amaru, yo diría que siempre estuvo presente en la conciencia del Perú republicano. O sea, ya en el siglo XIX se le menciona, es cierto que no como con la claridad o sentido positivo con que fue después, ¿no? Pero desde mediados del siglo XX se publicaron trabajos como lo de Carlos Daniel Valcárcel y Boleslao Levin. Valcárcel, un historiador peruano, y Levin, un argentino de raíces polacas. Y ellos son los que, en cierta forma, reinician el debate académico sobre Túpac Amaru, de manera que cuando en los años 60, yo no tenía ese dato que Jonathan nos alcanza, así que se lo agradezco mucho, que ya es el gobierno de Belaúnde el que habría iniciado, digamos, la impresión de billetes con la figura de Túpac Amaru, que podríamos decir que el ambiente estaba abonado, por lo menos en lo académico, para revalorar su figura, ¿no? Ahora, ya que estoy con la palabra, que siempre es un privilegio, además en este contexto con invitados tan distinguidos como Ricardo y María Eugenia, me han gustado mucho sus presentaciones, y en la presentación de Ricardo me pareció bien importante la alusión que él hizo a la Constitución de Cádiz, que efectivamente es un documento que ha influido bastante en el pensamiento político peruano, en general latinoamericano, ¿no? Y claro que por razón de la lucha de la independencia contra España, no hubo un reconocimiento explícito a esa influencia, pero ciertamente esta Constitución, como él dijo, es la que define a la nación española y pone mucho hincapié en esa definición que luego va a servir de molde a las demás constituciones. Y la Constitución de Cádiz hizo una inclusión muy amplia, yo creo que inesperadamente amplia, porque dijeron, la nación española está compuesta por todos los hombres y mujeres, no sé si dije y mujeres, pero en el sentido, libres de ambos hemisferios, ¿no? O sea, los españoles tanto de la península como de los reinos americanos, digámoslo así. Lo cual incluía a los indígenas, que eran el componente más numeroso de la población americana, y de hecho pasaban a ser el componente más numeroso de la nación española, así definida. Es decir, el sector más numeroso de la nación española vendrían a ser los indios americanos. Y justamente el problema que hubo luego es que a la hora de elegir diputados a las Cortes, a estos indios, que eran el componente más numeroso, se les da menos diputados que a los españoles peninsulares. Y esto crea la crisis política que va a desembocar en la independencia, ¿no? Y en la presentación de María Eugenia me ha parecido bien importante la revaloración, el rescate de la presencia amazónica, que es algo que los historiadores a veces dejamos de lado, porque fue el territorio que se incorporó más tardíamente, ¿no? No tiene un pasado colonial propiamente, o lo tiene más débil. Hubo misiones religiosas en la Amazonía, pero la Amazonía se incorpora propiamente en la época republicana, y en ese sentido es como el miembro más joven, podríamos decir, de la nación peruana, y también el más lejano, ¿no? Y, en fin, siempre como una suerte de pariente pobre, porque demográficamente también ha sido menos numeroso, y yo creo que hay que, pues, hacerle mucho aprecio precisamente porque la República la incorporó tardíamente y habría que decirlo también con claridad, ¿no? Con
con el sentido de un territorio vacío al que había que explotar en sus riquezas naturales, ¿no? Aprovechar sus bosques, el caucho, y como que la población pasaba a un segundo plano, la cultura local pasaba a un segundo plano. Por eso ha sido tan importante, María Eugenia, lo que has rescatado, ¿no? Yo quería mencionar un poquito, y ahondar un poquito en torno a, yo creo que uno de los grandes problemas en torno a la idea de eh, reflexionar sobre la nación es la multiplicidad de significados que contiene esa palabra y lo cargada que puede estar. Porque cuando hablamos de nación, hablamos de un montón de cosas muy distintas, y más aún cuando historizamos el término, ¿no? Queda aún más clara la multiplicidad de cosas que hace que a veces hayan confrontaciones innecesarias entre personas, ¿no? Porque nación puede significar muchas cosas, es decir, nación puede significar la idea moderna de un Estado, una comunidad homogénea, cultural y política, cultural y de idioma, o sea, las naciones antiguas, cuando uno ve el término nación en la época colonial, se refiere a un grupo humano que puede compartir un mismo territorio con otro grupo humano. Y esa idea de nación está claramente reñida con la idea de nación actual, que es un territorio con un propio gobierno. Y cuando confrontamos esa idea del territorio, del Estado, con un gobierno autónomo, cuando el Perú ha crecido digamos, el Estado peruano o la nación peruana ha abarcado el territorio amazónico, se confronta nuevamente con otras ideas de nación. Entonces, se confronta la idea de comunidad, nación como comunidad cultural, como comunidad cultural, a la idea de nación como un territorio, como un Estado, que puede contener muchas comunidades culturales dentro de sí. Entonces, a mí me parece que un gran problema y un gran problema acerca de la idea de nación es precisamente esta carga que puede tener y que impide pensar, a veces impide pensar la idea de comunidad más allá de los términos más ceñidos y más reducidos de la nación moderna, ¿no? Bueno, me toca a mí. Yo, para complementar, también he quedado muy atenta, he estado muy atenta a las conferencias de Carlos y de Ricardo, y creo que de algún modo algo que me viene a la cabeza es cómo desde dónde se enuncia esta idea de nación y cómo eso va cambiando en el tiempo. Y bueno, ahora nosotros de algún modo somos protagonistas. En realidad, el museo es el protagonista de una nueva manera de enunciar y pensar la nación a través de estos objetos, estas piezas de arte, ¿no? Cómo repensamos en función de ello y también en función de las nuevas agencias de estos sectores que no estuvieron en el primer momento, ¿no? Quizá la ausencia de lo afro también es algo que debemos recalcar, ¿no? Cómo lo afro también ha sido bastante complejo, se ha estigmatizado como lo indígena y son tareas pendientes para todos. Sobre todo ya no podemos esquivar estas deudas que se tienen con la sociedad y sobre todo pensando en esta pluralidad de un concepto plural, ¿no? Un concepto que sea acorde a las demandas actuales. Y creo que el museo, el MUSEM, bueno, está haciendo un esfuerzo importante porque esta posibilidad de diálogo es fundamental, ¿no? De hecho, las narrativas que Carlos comparte o lo que Ricardo nos muestra, para mí es indispensable para poder entender cómo se dan estos otros procesos en otros ámbitos, como en el ámbito
rural, andino, ¿no? O amazónico. Creo que es algo valioso. Bueno, muchas gracias, Carlos, Ricardo y María Eugenia. Gracias, María Eugenia, por lo que mencionas del museo. Creo que sí, es un proceso en construcción, ¿no? Esta exposición junto con el proyecto Conexiones, ¿no? Que fue una exposición similar en la que, digamos, tuvimos el interés por mostrar una narrativa de la historia o del arte peruano, conectando y vinculando las diversas colecciones del museo, nos han permitido tener quizás una mirada más interdisciplinaria, que las historias no sean como que están puestas, esta palabra, y divididas, ¿no? Sino más bien de qué manera hablamos de transformaciones, de continuidades, de influencias. Definitivamente hay un camino por ese lado que queremos seguir explorando para los diversos proyectos del museo. Y bueno, justamente, Ricardo, porque era tan complejo definir el concepto de nación, al final decidimos no definirlo como una base para la exposición, sino más bien abordarlo desde estas múltiples miradas, esta mirada interdisciplinaria para poder sumarlo en una muestra que reúna estas representaciones de la nación, ¿no? Sin embargo, igual con Carlos ha trabajado un ensayo que define, más que define, habla de los antecedentes, ¿no? De cómo el término ha evolucionado. Este ensayo va a ser parte del libro, el libro Nación, ¿no? El libro como resultado de esta exposición. Va a ser muy interesante. Creo que además es un tema que no se agota, ¿no? Que sigue estando en los medios, bueno, académicos, pero es interesante ver esta evolución y los diferentes significados que se han abordado. Solo hay una última pregunta que a lo mejor va a ser compleja también de contestar. Nos dice Gerardo Moreno, ¿cuál es la pieza más interesante de la colección del Musen respecto al tema? No sé si es que se atreverían a decir alguna. Yo les cedo la palabra. Yo voto por el bastón de Sarwa, pero creo que es muy subjetivo, ¿no? En verdad, se mezclan muchas cosas para elegir una pieza, ¿no? Porque uno puede tener inclinaciones personales que son muy válidas para definir algo, ¿no? A mí me gusta esta idea del bastón, ¿no? Porque por un lado es un símbolo de autoridad, pero de autoridad local, que ya sabemos que en el Perú ha sido una pieza muy sacrificada y polémica, controvertida también, ¿no? Digamos, desde el curaca prehispánico hasta el gobernador actual, desde la figura de la autoridad local, está muy ligada a la vida cotidiana de las personas, a su vez representa un eslabón del Estado central. Entonces esta pieza me ha interesado mucho, ¿no? Tal como la ha presentado María Eugenia también, pero cada uno tendrá pues su voto, ¿no? Así que simplemente ese es el mío. Está sin micrófono, Ricardo. Ya, ahora sí, perdón. Pues en una colección como la del Musen, que es tan rica, tan diversa, con piezas tan buenas, es bien difícil, sí, de verdad, concuerdo completamente con Carlos. Porque además a veces está uno entre los intereses más académicos que uno pueda tener en relación con un objeto y los intereses más visuales, más de gusto estético, ¿no?
y bueno, creo que también la muestra es una ocasión como para tener este panorama tan complejo de objetos tan distintos que hablan acerca de un término tan, tan elusivo y tan difícil de asir, ¿no? A mí, yo tengo ciertas inclinaciones personales por cómo se llama, por La Pascana, que me parece un cuadro maravilloso, es decir, la pintura de Lazo pues está a un nivel absolutamente excepcional. Eh, y al mismo tiempo, yo creo otro objeto bellísimo el disfraz con el escudo bordado en la espalda, el disfraz de la Sierra Central. Me parece, además, que la presencia que tiene el objeto en la sala es como impactante, es decir, tiene tiene algo, una especie de aura que solamente uno puede entender cuando uno la ve directamente. Y también el bastón, porque como lo ha explicado María Eugenia, creo que en el bastón confluyen muchas cosas, ¿no? Muchas distintas ideas de nación, precisamente. Está la idea de la nación, el Estado peruano, pero también está esta idea de comunidad, ¿no? Es este doble registro, ¿no? La autoridad de una comunidad muy específica. Sí. Toca a mí a terminar. Bueno, yo también me quedo con el bastón, pero voy a decir una más. El bastón porque por todo lo que representa, además, el vínculo del sarguino con su medio, la madera, el laicán, todo lo que se mantiene en Sargua. Es algo que cuando uno va y lo ve es realmente increíble, ¿no? Y creo que efectivamente confluyen muchos de estos conceptos. Yo también incorporaría un chitonte chipio con Nivo, porque está trabajado además por las mujeres, y creo que ellas, en particular las mujeres chipio con Nivo que vemos en Cantagallo, que vemos mucho en la actualidad, porque además son pintoras, muralistas, han comenzado a tener un protagonismo importante que ha hecho frente a la adversidad de la situación que vive un indígena urbano en ciudades como Lima en particular, y creo que esto es algo que sí amerita ser puesto en relieve, ¿no? Porque si pensamos en la celebración del centenario, pues no teníamos ni siquiera no teníamos la posibilidad de incorporar estos elementos y a las artistas que estaban detrás de esta pieza. Entonces ahora es como que la historia está cambiando, por suerte. Muchas gracias, María Eugenia, Carlos y Ricardo. Yo concuerdo, para mí además es muy difícil elegir las piezas porque todas me gustan, me encantan. Podría agregar el mapa de Sargua, que también es un mapa muy diferente, ¿no? Tiene la constelación, las estrellas, los cerros, y bueno, y la otra obra de Víctor Churay, que es el mapa del cielo Bora. También es una mirada de la Amazonía muy rica, colorida, y diferente quizás a otras representaciones. Pero bueno, así también el traje del danzante. Además ha crecido mi amor también por la numismática, ¿no? Entonces cada pieza efectivamente pues habla mucho de momentos de la historia que están representados pues en una pequeña pieza metálica, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos llegado hemos excedido el tiempo que habíamos probablemente considerado, pero ha sido muy, muy ameno poder tener este espacio. Tendremos otros conversatorios en noviembre y en diciembre, así que nada, vamos a seguir ampliando estos temas vinculados pues a la exposición, a las piezas del museo y sobre todo a las reflexiones a las cuales nos invitan estas piezas y sus lecciones, ¿no? Los mensajes que transmiten. Muchas gracias nuevamente, muy buenas noches y espero sigamos en contacto.